Señor, tu palabra es eterna, en ella es verdad. Después de esto, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que eres uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Pero Jesús les ordenó que no hablaran a nadie de él. Comenzó Jesús a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderle. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego llamó a Jesús a sus discípulos y a la gente y dijo: el que quiera ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por mi causa, la salvará. Queridos hermanos y hermanas, no puede entender el mensaje de Jesús quien no está con Él, quien no vive una experiencia personal con Él. Solo aquel que, reconociéndose llamado por el Maestro, dejándolo todo, su forma de pensar, sus criterios, entra en su compañía y le sigue, es decir, pisa sus huellas, puede llegar a la comprensión de Jesús, podrá contestar a esta pregunta: ¿quién es este? El Evangelio no es una doctrina que se aprende o un catecismo que se sabe de memoria, es la buena nueva de Dios que se hace cercana al hombre y ante quien hay que tomar una decisión. Todo el Evangelio de Marcos se construye en torno a 2 preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el discípulo? La respuesta solo puede ser un acto de confianza total que lleva la adhesión a la persona de Jesús y su mensaje. Se trata de tomar en serio a la persona de Jesús y hacer de su mensaje el fundamento de la vida. Si para el evangelista Juan el distintivo del discípulo es el amor, para Marcos es el creer, entendido como una entrega incondicional al hecho de que Dios es su Señor, que está cerca, que la persona y el camino de Jesús quiere revelar su misericordia. Creer es la actitud que se requiere a los que aceptan el cambio, que ya se encuentra en la invitación a la conversión y que se concreta en hacer el mismo camino de Jesús. Pues, como dice San Pedro en su primera carta, para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigan sus huellas. Pero cuidado, creer en Jesús y aceptarlo como es, y no como yo quiero y me lo imagino. De Betsaida, Jesús viajó con sus discípulos hacia el norte, hasta la región de Cesarea de Filipo, fuera completamente de Galilea. Su propósito es alejarse de las multitudes para poder dedicarles tiempos a sus discípulos y enseñarles acerca de su persona y su reino. Nos llama la atención el hecho de que estamos en un lugar lleno de idolatría pagana y del culto al César. El emperador, que allí también tenía un templo en el que se adoraba su divinidad, tenía templos imponentes por todo su imperio. Aquí unas preguntas. ¿Cómo podían creer que un sencillo carpintero de un pueblo insignificante de Galilea pudiera ser el mismo Hijo de Dios? ¿Quién era Jesús para que creyeran en Él como el Mesías enviado por Dios para la salvación de este mundo? Justo ahí,
Antes del espectáculo impresionante del templo del César, Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Fíjense, Jesús no tiene interés en saber qué impresión tenían de sus enseñanzas o milagros. Lo que realmente le importa es la opinión que se habían hecho de su misma persona. El pueblo en general tenía un buen concepto de él, pero sin llegar a entender quién realmente era él. Ahora Jesús quiere saber lo que piensan sus discípulos, los que han estado con él durante tiempo, acerca de su persona. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Casi parece que no le importa que sus discípulos repitan lo que han oído. No parecen interesarle los lugares comunes, lo que podríamos llamar las frases aprendidas por un libro. ¿Cuántas consecuencias deberíamos sacar para nuestra catequesis con nuestros niños y muchachos? Pedro expresa lo que todos ellos pensaban: tú eres el Cristo. Ellos sí habían llegado a la conclusión de que él no era otro profeta que anunciaba la venida del Mesías, sino que Jesús mismo es el Mesías. Es este un enorme paso hacia adelante, pero todavía insuficiente. Así que Jesús les manda que no lo dijeran a nadie. Han entendido que Jesús es el Mesías, el Salvador. Sin embargo, su concepto de lo que esto significa está muy lejos de los pensamientos de Dios. Para ellos, si Jesús es el Cristo, lo que tiene que hacer inmediatamente es ir a Jerusalén para ocupar el trono de David. Por el contrario, Jesús comienza a enseñar que Él es el Mesías siervo anunciado por Isaías y será preso y entregado a la muerte, que el reino no puede establecerse según los criterios de la fuerza, del dinero, de la sabiduría humana. Para los discípulos es incomprensible lo que Jesús le está diciendo: morir en lugar de reinar. Tanto chocaban estos conceptos en su mente que Pedro se atreve a reconvenirle acerca de tales ideas. Esto provoca una severa reprensión de Jesús. Llama a Pedro Satanás. Es una palabra hebrea que significa acusador, aquel que aleja a otros del camino de Dios. Y Jesús no permite que nadie lo aleje del camino de Dios, de su misión. Literalmente, Jesús dice a Pedro: ponte detrás. Pedro debe caminar detrás de Jesús, debe seguir a Jesús y aceptar la dirección que Jesús indica. El gran error de Pedro, al igual que nosotros, fue aquello de querer ser él que muestre el camino, de acuerdo con sus criterios. Se olvidó de que es un discípulo, y el discípulo debe seguir al maestro, pisar sus huellas, y no al revés. Jesús, ahora, a la luz de lo que acaba de revelar sobre el verdadero rostro del Mesías y su misión, después de preguntar acerca de su persona, explica quién es el discípulo, el que renuncia a sí mismo, carga con su cruz y pone sus pies en las huellas del Maestro. La cruz es la consecuencia del compromiso que libremente el discípulo asume por Jesús. Incluso hoy en día, hermanos, delante de los muchos templos de la idolatría moderna, el poder, el placer, la riqueza, pero también una idea errónea de la fe, porque construida por nosotros mismos, de acuerdo con nuestros criterios, Jesús nos pregunta: ¿y tú qué piensas de mí? ¿Quién soy yo para ti? Aún hoy en día hay quien, como el emperador de ayer, hace construir sus templos creyéndose un dios y queriendo aparecer como tal. ¿Cuántos césares a lo largo de la historia, incluso la moderna? Son templos que tarde o temprano serán destruidos. Solo la palabra de Jesús es viva y eterna y no pasará. Dice el Papa Francisco: Jesús recorrió un camino de despojamiento, se hizo siervo, quiso ser humillado hasta la cruz. Y si nosotros queremos ser cristianos, no hay otro camino. Pero no podemos hacer un cristianismo un poco más humano, sin cruz, sin Jesús, sin despojamiento. De este modo nos volveríamos cristianos de pastelería, como buenas tartas, como buenas cosas dulces. Muy bonito, pero no cristianos de verdad. Nosotros, como los apóstoles, ya estamos con Jesús desde hace tiempo. Podemos decir que realmente lo conocemos. Podemos decir que creemos en Él y lo aceptamos tal como es y no como nosotros queremos que sea
o imaginamos. Hermanos míos, salimos de la Galilea de las certezas y seguimos a Jesús hasta Cesarea de Filipo, que podría representar las muchas periferias existenciales donde estamos llamados, en medio de tanta idolatría y errores, a decir con convicción: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y creemos que solo tú tienes palabras de vida eterna. Y así sea.